el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el... Día inmejorable el que hoy brilla, sin duda, en la isla de Lanzarote, como se comprueba a través de las imágenes de la Beauty Cam, de esa cámara que está situado en lo más, o situada en lo más alto del arrecife Gran Hotel. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven y escuchan a través de Internet. Don Manuel García Diero, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. La verdad que da gusto ver hoy Lanzarote, ¿eh? Sí, ¿Cómo mejora Lanzarote cuando está bueno el tiempo? Hombre, por supuesto, cualquier lado, cuando está bueno el tiempo, siempre va a ser mucho mejor, pero Lanzarote más todavía se cabe. Efectivamente, pero en este caso, Lanzarote siempre digo que cambia mucho de tener un buen tiempo a tener mal tiempo, parece totalmente distinta a la isla. Y seguramente que nuestro invitado de hoy, porque hoy hemos cambiado el turno, el invitado va a estar desde entrada, en este caso sabe de esto porque conoce Lanzarote desde hace muchos años, es un experto en la comunicación, sobre todo en los estudios demoscópicos, y es el director de Instituto Perfiles, don Miguel Martín. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias. No es verdad que Lanzarote, cuando usted ve que viene un día nublado, con viento, no es lo mismo que cuando se encuentra un día como hoy, sí, es cierto que cambia y es agradable, es muy agradable verlo soleado. Bueno, Miguel, pues hablaremos después con usted, ahora mismo precisamente porque se está hablando precisamente después de las elecciones generales mucho de las encuestadoras de estos institutos demoscópicos que no acertaron en esta ocasión y muchos se desviaron y equivocaron, de hecho, a muchos medios de comunicación, aunque algunos dicen que es al revés. Ya hablaremos con él luego de quién se equivocó más. Gloria Artile, buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, pues vamos ya directamente, en este caso, con don Miguel Martín. Don Miguel, parece que tras estas elecciones la cotización de estos institutos demoscópicos ha bajado. Bueno, parece que tenemos que defender un poco el sector, ¿no? Nos hemos encontrado con un escenario un poquito complejo y nos está influyendo a todo el sector por una encuesta a pie de una, por dos encuestas que de verdad se desviaron bastante de los resultados finales. ¿Pero por qué se han desviado bastante? Porque normalmente, hombre, se equivocaban, 3 arriba, 4, 5 arriba, pero en esta ocasión nadie detectó, sobre todo, la subida increíble del Partido Popular y, sobre todo, no se cumplió lo que prácticamente todos auguraban, que era el sorpaso, el famoso adelantamiento de Podemos sobre el PSOE. A ver, al final tenemos que ver varios factores, es decir, esto no se debe a una sola variable y que, como comentaban en algunos medios, es que 1 millón de votos se han quedado en casa. Bueno, vamos a estudiar un poco más porque, desde luego, es mucho más profundo que todo eso. En primer lugar, tendríamos que diferenciar un poco lo que hemos encontrado durante estos meses. Hemos tenido dos tipos de encuestas, las encuestas que se han venido publicando en todos los medios de comunicación y luego la encuesta a pie de urna, que hubo una. Las encuestas primeras, que son las que se vienen publicando en los medios, adolecían de un problema, adolecían de un fallo de base. ¿Cuál es el fallo de base? Bueno, pues trabajar con una muestra siempre insuficiente, es decir, siempre hemos trabajado con muestras, o siempre han trabajado con muestras que rondaban las 800, 2000 entrevistas para toda España. Para los que no conozcan el sistema electoral español, las circunscripciones españolas son las provincias en unas elecciones generales, es decir, se elige provincialmente, con lo cual, si hablamos de 800 entrevistas y pretendemos hacer una proyección provincial, realmente es inviable, es decir, es un juego de magia casi lo que estamos haciendo, lo que se está intentando hacer con esas encuestas. Todas esas encuestas se han estado publicando durante meses, la única que teníamos medianamente fiable en cuanto a tamaño de muestra era la del CIS, y aún así era pequeña, es decir, se quedaba con un tamaño muy pequeño, 17.400 entrevistas.
Lo cierto es que esas encuestas apuntaban una trayectoria donde una de las hipótesis que se está manejando, y que es verdad que no es descabellada, es el efecto manada, por decirlo de alguna forma. Una primera encuesta publica una subida de un partido, la otra publica y ve que el movimiento puede confirmarse, la siguiente también, entonces todas las encuestas van por un mismo camino, y ninguna se atreve a salirse de ese hueco, por decirlo de alguna forma, o de esa trayectoria que se está marcando. Es verdad que todas esas encuestas, bueno, al fin y al cabo se hacen meses antes, incluso semanas antes de las elecciones, con lo cual pueden equivocarse, no es que se equivoquen, es que la encuesta, y esto es una cosa que deberíamos de aprender, la encuesta no pronostica lo que va a salir el 26 de junio, la encuesta lo que dice es cuál es el resultado que obtendríamos si hubiera elecciones mañana. Nosotros siempre lo decimos. ¿Qué es lo que sucede? Que luego están las encuestas a pie de una, y ahí sí nos encontramos con un problema. Y ahí nos encontramos con un problema que tenemos que buscar. Yo creo que todo el sector tiene que hacer una pequeña autocrítica y decir, oye, ¿qué es lo que se ha hecho mal? ¿En qué se ha podido fallar? Sobre todo estas empresas que han sido las que en definitiva lo han hecho, han trabajado en ellas, y que sepan dónde se ha cometido el error. No es suficiente con decir es que no supimos interpretar el dato. Se supone que te pagan precisamente para que sepas interpretar. Claro, porque equivocarse es de humano, pero equivocarse en los institutos que están para predecir precisamente el futuro, en este caso, no está bien visto, porque se le paga, como usted bien dice, para que acierten, al menos para que acierten lo máximo posible. Sí, efectivamente, ese es el trabajo. Si usted hubiese querido otra cosa, hubiese pedido otro profesional, pero precisamente se elige a sociólogos para que hagan este tipo de cosas, porque teóricamente son los que tienen la formación necesaria y podrían saber discernir. Pero yo aún entendiendo la explicación que nos da nuestro invitado, discrepo un poco, porque sí es verdad que la encuesta estudia, o sea, nos dice cómo está la situación en este momento, y si somos capaces de cambiarla de ese momento hasta las elecciones, pues evidentemente el resultado sería distinto. Pero es que se mantiene esa constante del sorpaso desde el CIF hasta que llega a pie de urna. Y entonces aquí a mí lo que me da es que no se ha sabido no hacer el planteamiento técnico de cálculo probabilístico, sino que no se ha descrito el marco donde se desarrolla la encuesta con exactitud o como mínimo con la suficiente claridad para que sea representativa. Puede haber un poco de eso. Hombre, tenemos que pensar que la empresa de investigación que se le encargó el estudio, que en este caso era Sigma 2, tiene que saber trabajar sondeos electorales, es decir, o por lo menos presuponemos eso. Pero es verdad que es terriblemente sensible el hacer una mala elección de lo que llamamos puntos de muestreo, por ejemplo, o de lo que es la propia elaboración del trabajo de campo, la propia recogida de información. Es decir, un fallo en la recogida de información te da el traste con toda la herramienta. Pero tenemos que pensar que se hizo bien. Si empezamos a dudar de eso, ya sí que tenemos un problema importante. Pero se puede hacer algo bien y que salga mal. Yo aquí me baso en la experiencia propia. Yo llevo 25 años haciendo estudios de mercado. Ni soy mejor ni soy peor que otros, pero yo siempre digo lo mismo. Un estudio bien elaborado, con una metodología rigurosa, con una aplicación de unas herramientas, tanto de recogida de información como de supervisión, como de grabación de datos, que sean estrictas en cuanto a la norma que tienen que seguir, normalmente te van a dar datos objetivos, veraces y fiables. Y luego es verdad que está en manos del técnico, del investigador, el saber interpretar esos datos. Pero la materia prima de entrada, que son esos datos, son buenos, sí son fiables, sí son correctos. Luego es verdad que entramos, bueno, incluso en el mundo de la famosa cocina, ¿no?, que tan despectivamente se habla de ella. Yo siempre explico que la cocina no es tan despectivo, es decir, es un procedimiento que se aplica y se aplica normalmente. Pero ahí tenemos que diferenciar esas dos partes. Por un lado tenemos la parte más técnica, y técnica es recopilación de información, diseño de cuestionario, diseño de sistemas de muestreo, aplicación del trabajo de campo, la propia recogida de información, supervisión de encuestadores, etc. Y luego la parte de análisis. Yo quiero pensar que la primera parte se hizo bien y que lo falló fue la parte del análisis. Bueno, lo que pasa es que, como comentaba hace un momento, para eso se le paga. Pero que conocerlo. ¿No hay también una ocultación por la presión a la que estaba sometida, por ejemplo, el votante del PP? Parecía que no hay, sobre todo en la de pie de urna, una ocultación de ese voto, o parte de ese voto por parte de los electores. Lo que está preguntando es si los votantes del PP ocultan más su voto o mienten más. Sí es verdad que hay lo que llamamos un voto oculto, un voto del miedo, voto vergonzante, podríamos llamarle, y es cierto que en estas elecciones lo que nos encontramos, incluso con estudios previos que nosotros también teníamos, sí se reflejaba un voto más vergonzante hacia el PP, es decir, un voto que se ocultaba, gente que no te decía quién iba a votar, y sin embargo se manifestaba con orgullo cuando ibas a votar a
Podemos, a Izquierda Unida en su momento cuando todavía no tenía no estaban unidos, etcétera. ¿Esto influye? Claro que influye, pero volvemos a lo de antes. Cuando tú conoces el dato histórico del Partido Popular, por ejemplo, tienes que saber el ajuste que tienes que realizarle para tener en cuenta ese voto oculto. ¿Qué es lo que se llama la cocina eso? Es la famosa cocina. Yo la cocina, me permiten un segundito, yo la explico de manera muy, muy sencilla. La cocina es, ahora que tenemos tantos programas de Masterchef, ¿no? de cocinas y de cocineros y tal. ¿Qué es lo que hace un buen cocinero? Yo ayer veía por la noche un programa que echaban en una cadena de televisión nacional, y entonces llegaba el cocinero y iba explicando paso a paso lo que había que coger. Hoy un poquito de cebolla, ahora un poquito de tomatito, ahora un poquito de... Y le echamos una pizquita de sal, una pizquita de tal. ¿Qué es lo que hacía el cocinero al final? ¿Alguno lo vio? Yo les digo lo que hacía. Cogía la cuchara... Lo probaba. Y lo probaba. Y entonces rectificaba la sal. La cocina es una parte metodológica, matemática pura, que es todo esto, cuarto y mitad de cebolla, cuarto no sé qué, y luego está la cocina, que es la parte despectiva que tratamos, que es realmente coger un puñadito de sal y hacer así. Y echar un puñadito de sal. Darle el punto. Claro. Hombre, lo que sí parece, ¿no?, que las encuestas las gana Podemos, pero las elecciones las gana el Partido Popular. O sea, que tiene que haber algo de lo que está hablando Manolo, ¿no? En el sentido de que habrá gente, es por ese voto vergonzante que usted está diciendo. Sí. Y entonces me ha surgido una duda cuando habla usted de ese voto del miedo, que entonces, por lo que usted ha estado diciendo, ese voto es más bien vergonzante, porque el voto del miedo al que se están refiriendo algunos de los partidos creo que es el miedo a que no saliera, es decir, a que saliera otra fuerza política como podía ser Podemos, y por todo el yuyu que podía dar que esta gente gobernara. ¿Ese voto ha movilizado al votante del Partido Popular? Hay una parte de movilización de voto del Partido Popular precisamente por ese miedo a que entrara otra formación política distinta, otro gobierno distinto, y estamos hablando básicamente del mismo tipo de voto. Es el voto que estaba en casa y que no decía quién iba a votar y que no lo confesaba y que no tal, en un momento dado ha dicho, oye, espérate, a ver si de repente van a salir estos otros X, los que fueran, y va a suceder algo. Y entonces ha despertado y ha votado. Tan sencillo como eso. El voto que le llamamos del miedo, vergonzante tal, al final es un voto oculto, que nosotros tenemos que saber estimar de manera suficientemente exacta para calibrarlo adecuadamente y para otorgarle o no el escaño o el concejal o el consejero de turno que podría o no podría ganar. Pero en cualquier caso, yo lo que me gustaría saber es si estas elecciones en concreto, por aquello de que llegan dos partidos nuevos, no hay una serie histórica de esos partidos, son más complicadas. Son más complejas. Me explico brevemente. Para acertar, me refiero. Claro, son más complejas. Me explico brevemente. Cuando nosotros realizamos cualquier estudio de mercado de carácter electoral, nosotros utilizamos un conjunto de variables. Un conjunto de variables que van más allá de la intención de voto, porque efectivamente la intención de voto hay mucha gente que puede ocultar el voto. Entonces, lo que hacemos es preguntarle muchas más cosas. Preguntamos cómo valora la gestión, le preguntamos cómo valora a los líderes, le preguntamos una serie de preguntas, 10, 12, las que sean, depende del tipo de estudio, son más o menos. ¿Qué es lo que hacemos? Que una de las preguntas que hacemos, que es fundamental para nosotros, es el recuerdo de voto. Y es fundamental, ¿por qué? Porque es la que nos mide, de alguna manera, el diferencial entre el resultado real y lo manifestado. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Para detectar, digamos, las posibles mentiras o ocultaciones. O voto inflado, es decir, voto que está inflado. Les pongo un ejemplo. Pasadas las elecciones europeas se hizo un estudio de mercado, un sondeo postelectoral, y resulta que Podemos sacaba algo así como 3 veces más de recuerdo de voto con respecto al número real. Entonces se estaba inflando el resultado de una barbaridad, ¿no? Entonces, ese tipo de datos son los que a nosotros nos son útiles. ¿Qué sucede? Que con el PP tenemos un dato histórico, con el PSOE tenemos un dato histórico, PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con Podemos y Ciudadanos el único dato histórico que tenemos es del 20 de diciembre, demasiado reciente. Pero todavía. también, Miguel, ahí se equivocan ustedes con el PP, que tienen datos históricos. Las encuestas no acertaron el crecimiento que iba a tener el Partido Popular. Algunas le daban un poco más, 3, 4 diputados, los que más le daban, pero nunca llegaron a los 14. Ahí le corrijo en el lenguaje. ¿Se equivocan ustedes? No, se equivocaron los dos que hicieron las encuestas. O sea, usted no hizo de momento... A pie de una no estuve. Ese corporativismo aquí no es bueno. No. Claro, aquí defendemos a la profesión, pero hasta qué punto... Hasta un punto. No me voy a comer yo esto. Bueno, me refiero a los profesionales está claro. que publicaron... Y volvemos a lo de antes. No supieron analizar el dato correctamente, lo cual resulta cuando menos curioso. Quiero decir, sí tenemos datos históricos del Partido Popular suficientes como para poder trabajar de manera, y del PSOE como para poder trabajar con datos bastante más ajustados. Y yo solo ya, y dejo las 2 últimas preguntas para mis compañeros, he oído a otros especialistas en debates que se han hecho en todas las cadenas, en este caso de radio, de emisoras de radio, hablando de que quizás se tiene que modernizar los institutos sociológicos en el sentido
de que la sociedad ha cambiado, se puede llegar a saber casi lo que piensan un ciudadano, igual que un comercio o una marca de productos sabe cómo tiene que venderle ese producto. ¿No se podría aplicar las redes sociales a esos conceptos, añadir como elementos correctores? La aplicación de minería de datos o de estudio de redes sociales y de los movimientos en la red es muy interesante. Desde luego tiene una aplicabilidad hoy en día que es bastante viable. Lo que pasa es que sí es cierto que a día de hoy se considera más bien limitada. Me explico. Internet funciona o tiene una alta penetración entre los jóvenes, pero en cuanto superamos datos EGM, en cuanto superamos los 40 y pico, 50 años, se nos desploma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que según la pirámide poblacional que tiene España, dejamos fuera del arco de estudio a más de la mitad de la población. Entonces, como elemento corrector particular para un sector de población, es interesante, pero en ningún momento podemos sustituirlo por otras herramientas. Dos últimas preguntas. Sí, precisamente, porque tiene que ir, que está esperándole el avión. Precisamente que sea una mala muestra es lo que hace que no sea eficaz a la hora de servir como encuesta. Podría servir como otra cosa, pero no como encuesta porque no es un reflejo de la misma sociedad. Pero usted es un gran conocedor de Canarias, fundamentalmente porque la mayoría de sus estudios se hacen aquí, y hay una cosita que sí me gustaría que me explicara o que le explicara, porque yo tengo una idea, pero sí me gustaría conocer la suya, que posiblemente está mejor documentada. En Lanzarote, Coalición Canaria intentó reclamarle a sus votantes locales, son la primera fuerza en la isla en las elecciones locales, que les apoyase también en las elecciones generales, entendiendo que era su votante el que tenía que seguirle y renunciando pues a lo que decimos casi todos, que es que el voto ideológico va a las generales y el local es más hacia la persona, hacia las costumbres, hacia los ámbitos. Pero, en cambio, en Tenerife sí hay una gran fidelidad del voto tanto a las locales como a las generales. Puede ser porque con el tiempo ellos han construido lo que se puede llamar una ideología nacionalista que no existe en Lanzarote, que solamente va por caminos de... Yo creo que no es así. El motivo de los resultados actuales no es que se haya producido en Canarias, sino es que se haya producido solo con Coalición Canaria. Podemos ver cómo en el resto de autonomías donde ha habido formaciones nacionalistas han perdido peso. Por una sencilla razón, porque al ser aunque no está bien dicho, pero es una segunda vuelta. Era una segunda vuelta. En una segunda vuelta los votos se polarizan. Y se polarizan a los extremos. Uno era el PP y el otro era en la órbita de PSOE y Unidos Podemos. Entonces, ¿qué sucede? Que los partidos nacionalistas, llame Coalición o llame Partido Nacionalista Vasco o llame Democracia y tal, lo que usted quiera, se quedan fuera del arco. Es decir, no tienen ese hueco tan natural en el que sí que se encuentra un partido como Coalición Canaria cuando tenemos elecciones autonómicas, insulares o municipales. Pero yo eso lo entiendo, pero la pregunta mía va más allá de eso, porque es histórico. O sea, el voto de la gente nacionalista en Tenerife es más fiel o hay mayor correspondencia entre las locales y las generales que en Lanzarote, por ejemplo. El dato que nosotros tenemos es que hay un diferencial ahora mismo en las últimas elecciones que podemos considerar, que son las del 2015, elecciones autonómicas y luego elecciones generales, de un 51%, si no recuerdo mal, entre elección general y elección ¿Pero autonómica. en los dos lados se coincide? Sí, es que esa diferencia se produce. Hay un salto importante. ¿Que en una sea más relevante que en otra? Pues puede ser, pero en ambos casos se produce un salto muy, muy relevante. De todas maneras, sí es cierto, don Miguel, que Coalición Canaria, el nacionalismo en Canarias, llegó a tener hasta 280.000 votos, cerca de 280.000 votos, en generales en los años 90, a mediados de los años 90, y ahora se ha quedado en cerca de 80, es decir, ha perdido 200.000 votos. Última pregunta. Nada, por su conocimiento, por su experiencia, ¿por qué cree usted que en Lanzarote el voto, que salió senador, de hecho, Podemos en las pasadas elecciones en diciembre de 2015, ¿por qué se ha volatilizado de esa forma? Por lo que usted cree, ¿por qué ha ocurrido? Porque es que ha sido mucha pérdida de... Realmente el voto en el 20 de diciembre es un voto de marca. Además es un voto de marca evidente, quiero decir, el candidato al Senado no tenía notoriedad alguna, nosotros tenemos estudios de esas fechas y no había notoriedad alguna de este senador. Entonces es pura marca. Pura marca. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se polariza el voto para estas segundas elecciones, Podemos pierde peso. Y Podemos pierde peso y entonces lo que vuelve a aparecer es el voto que obtuvo el Partido Popular en el 2011, que todavía aguanta una parte de ese voto. Y entonces es lo que le ha provocado que si Podemos no gana, tienes dos alternativas, hablo a nivel estatal, que serían PP y PSOE,
Y ahí realmente Pero la diferencia no ha sido tanta, pero no quiere luego decir si lo que vemos eso, no es tan grande. Pero no quiere decir que esos 2.000 votos que pudo perder Podemos en Lanzarote, por ejemplo, al Senado, hayan podido ir al PP. Claro. No, no necesariamente. No, y de hecho es muy raro que Es un raro. votante de Podemos se transfiera al Partido Popular. El estudio de CIS que nosotros tenemos y que es el que, digamos, tiene mayor fiabilidad, la transferencia de voto era menor de un 1%. No hay transferencia, de voto. Y ya termino con una última pregunta, más es que una pregunta científica, es una pregunta de intuición, como los años que usted lleva como profesional. ¿Cree que Podemos ha podido perder la gran oportunidad que tenía, que era la de dar el sorpaso, ese adelantamiento que precisamente las encuestas adelantaban al PSOE, y que ahora ya va a ser muy complicado, que esa oportunidad la ha perdido y que va a ser muy complicado? Tenemos que tener en cuenta cómo es Podemos. Es decir, cuando estudiamos Podemos por dentro, ¿qué estructura tiene? Y la estructura que tiene es de un partido muy, muy joven. Esto es una cosa que es importante. No olvidemos que el Partido Popular y el PSOE tienen muchísimos años de tradición de voto, con lo cual tienen una base ideológica, un votante muy fidelizado que está ahí siempre presente. Y una estructura también. Hay una estructura muy bien formada, ¿no? Pero Podemos realmente, ¿qué es ahora mismo? Es un partido central, que es el que tenemos en Madrid, pero luego que tenemos son las confluencias. Tenemos que ver si las confluencias se mantienen ahí, se mantienen fieles. De hecho, Es decir, que usted ve peligrar el proyecto de Podemos. Claro, porque ahora mismo, si no entran a gobernar, tienen que estar 4 años en la oposición. El trabajo en la oposición es duro, ¿eh? Entonces, trabajar en la oposición 4 años, intentar mantener esa unión es muy complicado. Y sobre todo porque ya hay críticas en cuanto a la estrategia de ir unidos. ¿Cree que fue una equivocación también eso, Miguel? Yo creo que no, porque las encuestas del 2011, de las encuestas que se publicaron en enero, febrero, marzo, aunque las criticamos porque tenían una muestra pequeña, pero sí que nos sirven para ver un poco la trayectoria del voto. Y es verdad que Podemos estaba perdiendo votos, se estaba desinflando antes del pacto con Izquierda Unida. Cuando hablan de que se ha perdido 1 millón de votos es una cosa curiosa, porque realmente el 1 millón de votos ya había desaparecido o estaba desapareciendo hace meses. La unión con Izquierda Unida se produce precisamente para parar esa sangría. O sea, que empezaron a perder votos inmediatamente después del 20D. Hay estudios que demuestran precisamente que se estaban desinflando en intención de voto. Y además lo demuestran claramente, quiero decir, hay unas gráficas, no recuerdo ahora mismo en qué medios se publicaron, pero que se veía claramente como el voto de Podemos descendía de manera relevante. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento es cuando se busca la confluencia con Izquierda Unida, pero es que el 1 millón de votos se ha perdido. Aparte que estamos dando por sentado una cosa que no se ha cumplido nunca, que es que la suma aritmética por separado se mantiene cuando están unidos, y no tiene sentido que eso suceda. Don Miguel Martín, director de Instituto Perfiles, Instituto Sociológico, Demoscópico, que trabaja mucho en Canarias y ha trabajado muy bien, al menos cuando a nosotros le hemos encargado un trabajo, la verdad es que casi siempre ha acertado de pleno. Don Miguel, muchas gracias y esperemos que sigan confiando Gracias a ustedes. en los encuestadores. Vamos a confiar en ello. A ver si vamos a ir al paro ahora todo el sector, espero que no, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ahora tenemos que ir corriendo, ¿a dónde? Al mercado de Henaos, porque allí está nuestra compañera Silvia. Vamos a ver si está allá. Sí, Silvia, muy buenas. Muy buenas. Hoy me encuentro en Marina Lanzarote y es que me encanta venir al mercado de Henaos. No sé si tú has estado, pero tienes que venir ya porque es que aquí hay tanta variedad para degustar y además con una gran calidad y al mejor precio. Pero bueno, si tú supieras dónde estoy hoy, en el stand de café y crepes. Que bueno, esto no puede ser más pecaminoso. Hay todo tipo de dulces, tartas, todo lo que te puedas imaginar que te endulce la vida y bueno, y además casero. Bueno, pero es que estoy aquí con Francisco. A ver, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, mira, ¿qué tal? ¿Con qué me vas a sorprender? ¿Con qué café que veo ahí? Mira, yo hago un café, bueno, hacemos aquí un café buenísimo, un cappuccino, café solo, para de comer. También te podemos hacer una tarta, como tú dijiste antes, riquísima, súper casera, mejor no se puede encontrar. Y pues vamos, queda ya súper satisfecha, con ganas de volver, pero ya. Aquí con toda la variedad que hay y casera, bueno, no me lo pierdo yo, Sí. para degustar después de comer, para venir a merendar. Ahora me voy a tomar ese café que tiene una pinta. Tenemos un montón de chocolate casero, bueno, no te lo digo porque son las mujeres con el chocolate y tal, vamos a dejarlo así, ¿vale? Sí, sí, pero te quiero ver aquí comiendo. Eso seguro. Venga. Esto es pecaminoso total. Bueno, ya lo sabes, ven al mercado de Henaos porque aquí tienes tantas opciones para degustar.